Para dialogar se necesitan dos. Onda de Radio. Entre ustedes y nosotros, un tiempo de diálogo y compañía. Hasta el mediodía, estamos en el aire de Rosario. Tal como recién decía en la apertura del programa, las informaciones y lo que ha sucedido este fin de semana en torno a nuestra arquidiócesis hace que hoy hayamos cambiado la rutina de programación de nuestra radio y comencemos dialogando con nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Molagán. Buen día, bienvenido a la radio, Monseñor. Buen día, Denis. Saludo a todos los oyentes de Radio del Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Sé que durante sábado, domingo y lo que va del día ha estado atendiendo a la prensa, lo cual me parece bueno para que usted también vaya dando su palabra, su opinión, su postura respecto de estos hechos. Y todo se ha desencadenado a partir de una información de Diarios y Noticias el sábado por la mañana, publicada en portales informativos, haciendo referencia a una situación delicada de intervención, entre comillas, como se manifestó en las informaciones a la arquidiócesis de Rosario, Monseñor, y claro, la presencia de Monseñor Arancibia. Bueno, sí, ciertamente que es una noticia llena de malicia, porque no dice la verdad, confunde y al mismo tiempo, evidentemente, afirma cosas por lo menos calumniosas, o sea, que no tienen un asidero real en lo que atribuye, en lo que dice, ¿no? De tal manera que confunde a la opinión pública, confunde a quienes lo leen y hace que uno se quede perplejo, porque yo fui el primer anoticiado cuando leí este portal y cuando leí las noticias que se decían estas cosas y que las vinculaban inclusive con la visita fraterna que nos había hecho Monseñor Arancibia ya unos días antes, y quedaba como un hecho, como que había una intervención de la Iglesia, que había al mismo tiempo un interventor. Bueno, acá no hay ningún interventor, no hay ninguna intervención. Yo mismo digo, bueno, puede ser algo que uno no conozca, pero nada se puede dar de esta manera sin que el propio interesado lo conozca previamente y con tiempo. Así que eso es lo que hay que desmentir, que las noticias son provocativas y al mismo tiempo calumniosas, o hechas con malicia, en una palabra, porque si uno tiene alguna noticia como esta, que la quiere llevar al campo, digamos así, propio de la Iglesia, para el bien, para la santidad, para que mejore, ¿no es cierto?, la condición de la Iglesia, la hace en la forma que corresponde, privadamente, hablando con el otro, averiguando de qué se trata, pero no con una noticia explosiva y sin fundamento, que confunde a la gente. Entonces uno de ahí deduce que lo que uno quiere pretender, como el modo en que lo expresa, no busca el bien, ni el bien de la Iglesia, ni el bien de la comunidad, y por tanto tenemos que aclararlo enfáticamente. Monseñor, ¿cuándo llega el obispo emérito Arancibia a Rosario y con qué objetivos? Bueno, Monseñor Arancibia es un visitador que hace una visita fraterna. ¿Qué quiere decir? Que ante, por ejemplo, alguna queja, supongamos que se recibe, o algunas quejas de algo determinado, de un hecho, de una persona, de una situación, entonces la Iglesia dice, bueno, para tener seguridad, si esto es así, enviamos a alguien que vaya a hacer la visita, que vaya a ver. ¿Ven? No es una investigación, no es un juicio, no es una intervención, viene a verificar si lo que está dicho en la carta es verdad o no. Y eso se hace conversando, dialogando, y después termina la visita y se va y hace el informe correspondiente. ¿Y cuántos días estuvo aquí en Rosario? Bueno, estuvo 5 días ahora, sí. Visitó el seminario un día, pudo conversar con los superiores, con los seminaristas, con los diáconos, pudo comer con ellos, rezar juntos, ir al río, a visitar las barrancas ahí junto al Paraná, de tal manera que quedó muy agradecido y muy impresionado por el seminario, por su magnitud, por la forma en que era llevado, y después estuvo hablando con algunos sacerdotes solamente, que son miembros del Consejo Presbiteral y de consultores, para que le den una idea de las preguntas que había allí en esas diríamos cartas que él había recibido, y preguntando, pero las preguntas según siempre trascienden, ¿no es cierto?, fueron muy afables, muy generales,
inclusive sin anotaciones, sin, digamos, permanente, alguna nota. Fue una visita muy fraterna, como dice el nombre, ¿no? Pero eso no, por eso digo, se fue, lo despedí yo mismo. ¿Usted en todo momento estuvo al tanto de la presencia aquí? ¿Le informaron que vendría? Ah, por supuesto, lo fui a buscar yo, lo llevé, lo llevé en mi auto, estuvimos acá en el obispado el día que llegó, un largo rato, al otro día, y después también estuve al irse, también hicimos una evaluación, una conversación sobre la colaboración que había adquirido, que había tenido en estos días, de tal manera que esto es un punto, es una anécdota, diríamos así, importante, significativa, porque la envía la Congregación para los Obispos para dilucidar, pero no es todo lo que dice la prensa. Monseñor, permítame preguntarle, y usted, bueno, con toda la libertad, contestarme si es que lo puede hacer. Estas cartas, estas denuncias, ¿en qué estaban basadas y de quiénes eran? ¿De laicos, de sacerdotes? Bueno, eso es lo que se está investigando. Ajá. De ver qué profundidad, qué seriedad tiene, ¿no es cierto? ¿Y relacionadas a temas de malos tratos, de parte suya, o a qué situaciones son esas denuncias? Eso no lo sé puntualmente porque fue una cosa general y que no se especifica. Por eso digo, en un juicio se especifica, se hace pruebas, etcétera. Acá es una visita que se hace en torno a aquellas diríamos, afirmaciones que se quieren dilucidar y ver por los propios ojos, como uno dice, me dicen que pasa esto, me dicen que pasa lo otro, nosotros no lo vemos, bueno, manda a verlo, y ya que está cerca, está en Córdoba, Monseñor, entonces vino, estuvo estos días, y lo hizo con su capacidad, porque es un hombre que ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal, que conoce muy bien las diócesis, trabajó mucho con la CEMIN, con otras instituciones, así que eso es fundamentalmente el motivo de la visita, pero que dista mucho, absolutamente, de lo que publicaron los medios. Monseñor, y en cuanto a el desmanejo de fondos económicos y, bueno, las situaciones relacionadas a diferentes casos donde se menciona también al padre Osvaldo Buffarini, una persona que ha estado muy cercana a nosotros, por supuesto. Bueno, todo eso lo mencionan los medios, ¿no es cierto? Lo llamativo de esto, más allá de las personas que mencionan, es que lo atribuyan al obispo o al obispado. El obispado es el que tuvo que salir a hacer frente de las situaciones difíciles, inclusive buscando soluciones, haciendo un procedimiento administrativo primero y judicial después, y está en manos de la justicia civil, pero son casos de terceros vinculados a uno porque son sacerdotes o porque son religiosos o porque son, digamos así, instituciones ligadas a la Iglesia, pero no son del arzobispo ni del arzobispado, y se está tomando las medidas necesarias para dilucidarlas del mejor modo, aún con la sorpresa que también estos casos siempre conllevan. ¿Usted se ha comunicado con el nuncio apostólico en estos días? He hablado con él, porque cuando recibí estas noticias quise informarlo en primer lugar, le envié todas las publicaciones y le decía de qué se trataba, si él conocía alguna cosa, y me dijo que absolutamente no conocía nada de esas publicaciones y que son maliciosas, provocativas y al mismo tiempo calumniosas. Monseñor, ¿y alguna comunicación directa o a través de intermediarios que haya tenido con el Papa? No, el intermediario en este caso es el nuncio. Es el nuncio. Siempre nos trasladamos a través del nuncio en estos casos, ¿no es cierto? Porque son casos que evidentemente llaman mucho la atención por la forma en que son tratados por la prensa, cómo levantan una noticia sin chequear, sin hablar, pero evidentemente muchas veces es así por el fragor de la noticia, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, durante estas últimas 48 horas usted ha sido llamado por muchísimas periodistas y medios de Rosario y estimo que también del país, ¿verdad? Así es, ¿no? Hemos sido llamados y con diálogos muy, digamos así, hondos, ¿no? Porque yo frecuentemente hablo con los medios, salgo yo mismo, atiendo yo mismo a la mañana,
Y fíjese que me llama la atención, uno de los periódicos conversa con varios sacerdotes, por ejemplo, para ver de qué se decía, ¿no es cierto? Había como antecedentes de estas situaciones, porque enseguida vio en el clero, en los fieles, si hay alguna cosa especial, se transmite. Bueno, la respuesta en general de sacerdotes, inclusive algunos que no están tan a diario cercanos acá al obispado, contestan justamente que llamó la atención, que no se está al tanto de las cuestiones, que es fruto de no sabe de qué, ¿no es cierto?, sorpresa, y al mismo tiempo con solidaridad, como por ejemplo el padre Montaldo. El padre Montaldo hace una reflexión y dice: lejos de criticar al arzobispo, debo trazar un perfil halagador de su personalidad. Lo que puedo decir es el primer obispo, bueno, y empieza a contar la relación que tiene, que lo visité, que estuve cerca, en fin. O sea que los sacerdotes mismos, cuando hablan, les llama la atención, y los mails que he recibido, muchos mails de sacerdotes que solidarizan, ellos mismos expresan en sus palabras, ¿no es cierto?, en su reflexión, que es algo sorprendente, que es algo que es fuera de lo común y que no tiene ningún elemento para poder pensar de esa manera, ¿no es Monseñor, cierto? Y si lo vemos del otro lado, del mismo modo que hay sacerdotes que están, apoyando su labor pastoral y no tienen ninguna queja, ¿puede haber algún otro grupo de sacerdotes que sí lo estén? No lo sé. Yo abiertamente, así que alguien me venga y me diga: mire, no estoy de acuerdo con esto, nunca recibí. Y me gusta mucho lo que me decía la hermana Jordán, ¿no es cierto? Porque claro, ella misma siente todo lo que se le ha dicho y todo lo que se le ha expresado, que también manifiesta su sorpresa, ¿no es cierto?, por palabras dichas de ese modo, por los medios, ¿no es cierto?, cuando pastoralmente se ha sentido siempre tan cerca y tan querida, ¿no? Y entonces, justamente, hubo otros, ¿no es cierto?, que expresan la solidaridad del arzobispo, la amistad sacerdotal incondicional de otros, después la adhesión al trabajo que se está haciendo, el trato paternal con el que durante estos años me ha brindado como sacerdote y como hijo, en fin, todas palabras que estoy leyendo de los mails que recibí, ¿no es cierto? Agradezco tanto el cuidado que ha hecho sobre mí, Dios le confía el ministerio apostólico de velar por nosotros, estoy muy indignado y siento tristeza por lo que se dice en los medios, que se predique la caridad, la escucha, el cuidado del hermano, que necesita acompañar en medio de esta situación al obispo, rezo por usted, o sea, son todas mails que he recibido. Repercusiones que ha recibido usted. De los sacerdotes, o sea que en ese sentido agradezco al Señor y no he recibido de ninguno que me dijera ni seriamente, ni en comentarios, ni en broma, no, yo me quejo de esto, yo realmente estoy muy dolido por esto, y lamento, dice la hermana Jordán, profundamente lo que el diario La Capital ha transmitido. Valoro muchísimo su pastoreo en nuestra arquidiócesis, siempre atento a las necesidades ante todo de los pobres. Lo acompañamos con nuestra oración expresándole toda nuestra solidaridad, su fuerza hacia la cruz de Jesús. El Espíritu Santo guíe siempre nuestra iglesia y su ministerio pastoral con luz y su verdad. Siempre agradecida de corazón le pido su bendición, hermana María Jordán. Monseñor, por supuesto que es necesario que estas cosas se aclaren y la búsqueda de la verdad creo que debe ser el horizonte de toda persona de buena voluntad, ¿verdad? También la suya. En su fuero íntimo, ¿piensa que a partir de todo esto que ha sucedido necesita necesita hacer algún cambio? ¿Supone que hay desde algún lugar que todo esto sale a la luz de esta forma? Porque evidentemente de algún lado estas cosas se han filtrado. Y bueno, seguramente vamos a verlo con mucha serenidad, como le decía yo a un periodista, digo, Dios me da esta serenidad y esta profunda paz de poder conversar estas cosas, precisamente porque en lo profundo del corazón y en mi vida y en la vida diocesana y en la vida del obispado no hay nada que ocultar y todo está abierto para que sea conocido, para que sea valorado en su justa dimensión. Por cierto que somos siempre somos deudores de la gracia de Dios,
siempre necesitamos tener la presencia y la compañía de los otros para ayudarnos, y esto evidentemente Dios hace que, a pesar de las cruces, se transformen en riqueza, en fuerza, ¿no es cierto? Porque en nuestras propias limitaciones, en el compartir y en la ayuda del Señor, principalmente en la Eucaristía, hace que nos alimentemos, que estemos en la unidad, que le demos sentido a la vida, y en esta hermosa vocación vamos a hacer verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es muy importante en esta realidad de la Iglesia hacerles llegar mi cercanía, mi afecto agradecido, y al mismo tiempo compartir con ustedes estas reflexiones que deben llevarnos a rezar y a pedir para que, a pesar de que somos objeto muchas veces de críticas, se descubra siempre la luz de Cristo, ¿no? En consonancia con lo que les decía recién, y invitarlos a cuidarnos los unos a los otros, desde la audacia propia de los discípulos misioneros de Jesús, que confían en la presencia suya, que ahora viene en Navidad, y que trae el mensaje de salvación. Por eso, como decía ayer, en el encuentro hermoso que tuve con los jóvenes misioneros en la parroquia de San Miguel, les decía que necesitamos, como dice el apóstol en la segunda lectura, paciencia, y un poco más adelante fortaleza, paciencia y fortaleza para la misión y para esperar al Señor que viene en esta Navidad. Y al mismo tiempo, junto a la paciencia y la fortaleza, a pesar de que suena extraño en estas circunstancias, tener una gran alegría, la alegría que brota de ser discípulos de Cristo, que es el mensaje de este domingo. Alegrémonos porque el Señor está cerca. Y aprovecho para invitarlos, porque está dentro de un ratito, a las 12, tenemos la bendición de esa hermosa imagen, Stella Maris. Ustedes saben que hay una hermosa imagen de Stella Maris que se encuentra emplazada en el monumento, en el Parque Urquiza. Sí. Y aquí, evidentemente, esa imagen de la Virgen, desde hace mucho tiempo, guía a los navegantes, a los que entran y salen del río, con sus 7 metros de altura, una imagen blanca de la Virgen, que es como un nuevo faro que embellece el lugar. Ahora se ha reacondicionado el lugar, se han quitado carteles, se ha embellecido la imagen, y nuevamente vamos a hacer la bendición allí a las 12 del mediodía, junto a la prefectura y autoridades, y a los abanderados, de tal manera que cuando pasen los barcos y las barcazas, suenen sus sirenas de saludo a la estrella del mar. Y esto vamos a hacerlo con un sentido también de gratitud a estos años, desde el año 49 que está emplazada allí, para renovar nuestro afecto a la Madre de Dios. Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo, que Dios lo acompañe y lo fortalezca en estos días que le toca atravesar, por supuesto. Igualmente, que Dios bendiga a todos los fieles, y que sí, esa oración de compañía y de cercanía sea la comunión que tanto anhelamos, sea como la caricia de la fe que necesitamos para estar más unidos en Cristo. Que así sea. Muchas gracias. Buenos días. La palabra de Monseñor José Luis Mólagar, entonces, haciendo el descargo relacionado a todos estos temas de público conocimiento. Mientras nos estás escuchando, podés buscarnos en Facebook, FM del Rosario, Onda de Radio Oficial.